bastante gente, más de la que nos imaginábamos, la sigue por streaming. Entonces la están viendo inclusive en los móviles. Hay gente que lo está viendo en los móviles. De hecho, el administrador del colegio, el jefe de administración del colegio, que se ha ido a las 6, me dice, no, yo la veo en mi móvil. O sea, mucha gente lo está viendo. Yo, ¿se ve bien? Y dice, sí, se ve muy bien. O sea, que lo que hablemos lo está viendo bastante más gente, muchas veces de la sala entera, ¿eh? Damos la bienvenida también a algunas personas que son a veces ponentes tradicionales es como los partidos, es mucho mejor en directo, mucho mejor. Y damos la bienvenida al catedrático Miguel Herráez, que ya es uno de los ponentes asiduos y que tenemos pendiente una de las tertulias también, ¿no? También de catastrófica, estos son de catastrofismos. Damos la bienvenida al arquitecto Patrick Murphy, que tenemos aquí delante, que estuvo también aquí de ponente hablando de la construcción sismorresistente, que en España no se hace nada y que por eso se caen muchos de los edificios. Me está diciendo que se está reactivando la construcción, lo que pasa es que dice mucho más fuera de España que aquí, pero bueno. También Salvador, me parece que estuvo de ponente hace muchos años con el tema de minería, de mineralogía. O sea que tenemos aquí a varios ponentes y varios asiduos de este colegio. Y saludamos también a todos los que nos están viendo por streaming, que como digo son muchas veces los que están en la sala. Bien, esta tertulia yo la pensé y lo hablé con Emilio Carreño después de que ya se había cerrado la Semana de la Ciencia, porque si no lo había incluido en Semana de la Ciencia. Pero la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid nos exige que le demos el programa en junio, porque tienen que ir elaborando el boletín ese que sacan y que hacen 15.000 ejemplares y los reparten. Entonces, claro, yo esto lo pensé más tarde en junio y ya no podía entrar en Semana de la Ciencia, si no hubiera entrado, pero me da igual. Emilio también ya no es la primera vez que viene aquí, Juan Vicente sí es la primera vez que viene de ponente, con lo cual estamos encantados y le agradecemos que venga aquí en un momento donde en España siempre hay terremotos y sigue habiendo terremotos. Bien, voy a leer un pequeño currículum de cada uno de ellos. Primero expondrá Emilio Carreño y posteriormente lo hará Juan Vicente Cantabella. Que Emilio Carreño es segoviano, o sea que conoce muy bien la casa José Mari, donde se come muy bien con vino carra ovejas y cosas de esas, donde ciertas personas de esta sala les encanta comer en José Mari y el vino carra ovejas. Pero bueno, no sean por aludidos, pero bueno. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid e ingeniero geógrafo. Comenzó su carrera profesional en empresas de geofísica y de reaseguro como especialista en catástrofes naturales. Dentro de la Administración y en el Instituto Geográfico Nacional ha sido responsable de los departamentos de Sismología y de Ingeniería Sísmica y director del Centro Sismológico de Sonseca para la vigilancia de pruebas nucleares de Naciones Unidas. Desde hace 14 años dirige la Red Sísmica Nacional, siendo responsable de la alerta sísmica. Ha participado como investigador en diversos proyectos financiados por la Unión Europea en sismología y tsunamis. Pertenece al grupo de tectónica activa, paleosismicidad y riesgos asociados del Departamento de Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha formado parte de la Comisión de Seguimiento del Mapa Peligrosidad Sísmica de España, que servirá de base a la norma de construcción sismorresistente. Además de todo lo que pone, y de ser un buen amigo de la Casa de los Geólogos, siempre ha colaborado con ellos en todos los eventos que se le ha reclamado, es muchas más cosas las que pone aquí. Pero bueno, como le he dicho un breve currículum, me ha puesto un breve. Pero algunos que los conocéis, pues es un puro divulgador, una semana sí y otra también en los medios de comunicación, cada vez que hay un terremoto y cada vez que hay una cosa. Y como anécdota diré que una vez en una de las declaraciones que hizo hace como 9 años, 8 años, a televisión española, lo vio la ministra de Medio Ambiente de aquel momento, que era Cristina Narbona. Y entonces una vez me dijo a mí, dice, no, es que habla muy bien Emilio Carreño. Y dice, no, le he encargado que me haga un informe de no sé qué. No me acuerdo de qué era, pero me lo dijo a mí la ministra. Dice, no, es que se explica muy bien. Digo, pues se explica muy bien. Ya veréis cómo se explica bastante bien. Posteriormente intervendrá Juan Vicente Cantabella Nadal, licenciado en Ciencias Físicas por la Complutense de Madrid, especialidad en Física de Tierra y el Cosmos, Geofísica, y supongo que el catedrático de Hernández le habrá dado clase. ¿Qué tal era? Era buen alumno. Se ha hecho bien.
Echa bien en traerle. Echa bien en traerle, vale. Diplomado de Estudios Avanzados dentro del programa de doctorado de Geodesia, Geofísica y Meteorología de la Facultad de Física de la Universidad Complutense en 2002. El área de trabajo actual está en la red de alerta de tsunamis, en sismología en tiempo real, y su puesto es el jefe de servicio de soporte real sísmica de la red sísmica desde abril del 2010, desde hace 4 años. Jefe de sección de la red sísmica nacional desde septiembre de 2006 a abril del 2010, y ha sido becario del Ministerio de Fomento Fulbright en el Centro Nacional de Información Sísmica de la UX en United States, ¿no? Estados Unidos. La beca de formación del Instituto Geográfico Nacional, de septiembre de 2002, diciembre 2004. Beca de investigación en el Observatorio Nacional de Atenas y en el Instituto de Ingeniería Sísmica ITSAC en Salónica, septiembre a diciembre de 2001. Beca colaboración de los Servicios de Informática y Comunicación del OCM, septiembre de 2002, julio de 2002, de 2000 al 2002. Es decir, siempre he estado trabajando. Y ahora mucho más porque se han montado una red de alerta de tsunamis, hay que estar mucho más pendiente. Con lo cual nos lo van a contar ellos exactamente cómo se ha montado la red, dónde se ha montado la red y qué se espera de la red. Señor Carreño, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias por haber venido aquí a escucharnos y un saludo también a los que nos ven desde su casa. A estos no les permitiremos hacer preguntas porque están un poquito más lejos y si no que nos llamen por teléfono. Hemos dividido esta charla en 2 partes. Una menor, que es la mía, en la cual voy a hacer una introducción de cómo hemos llegado al punto en el que nos encontramos, que ha sido un calvario. Y después Juan Vicente Cantabella va a entrar en materia y va a explicar cómo funciona o cómo queremos que funcione el sistema de alerta de tsunamis. Si es que me voy a levantar, sí, se oye perfectamente, es que me voy a levantar. Bueno, la verdad es que había muchísimos estudios en torno al terremoto de 1755. De hecho, hay también publicaciones recientes, por ejemplo, de José Manuel Martínez Solares, donde se trata el tema del famoso tsunami de 1755, como consecuencia de ese terremoto. Pero la verdad es que en nuestro país se ha visto como algo tan lejano, que incluso la palabra tsunami nos suena como algo de Indonesia o del Caribe, pero muy poco español. Y yo creo que nunca la sociedad aquí en España ha sido muy consciente de que la mayor catástrofe natural que ha sufrido nuestro país ha sido la del tsunami. Y esto es un hecho a tener en cuenta. Lo que pasa es que es verdad que es un hecho raro. Y por ser un hecho raro, pensamos que es dificilísimo de que ocurra. Pero como decía Antonio Jesús Martín, es imposible que lo imposible no ocurra nunca. Y bueno, tenemos el caso de Japón, donde se da un terremoto, al mismo tiempo un tsunami y al mismo tiempo una catástrofe nuclear. Podemos esperar cualquier cosa en cualquier momento. Voy a contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, porque ha sido muy lentamente. Sobre el año 1998, creo que fue, hubo una tesis doctoral de Lourdes Campos. Yo por aquel entonces ya estaba trabajando en el Instituto Geográfico Nacional y bueno, pues era algo como la referencia que había en torno al tsunami. Tampoco había excesivo interés, yo creo que ni por parte de las autoridades, ni siquiera de autoridades locales de lugares donde podía afectar un tsunami en nuestro país. De aquella tesis se hizo un libro, que es la publicación que estáis viendo en pantalla, que es un extracto, y sobre todo hablaba del terremoto de 1755, pero ya se empezaba a plantear un catálogo de posibles tsunamis en que nos podrían haber afectado a nuestras costas. Esta publicación está agotada, pero si alguien tuviera interés, yo tengo alguna fotocopia con hojas sueltas y se puede llegar a fotocopiar y se lo facilitaría con mucho gusto. Ya recuerdo yo que esta fue, digamos, la publicación emblemática y a la que se hacía continuamente referencia cuando se hablaba de tsunamis aquí en este país. Pero luego resulta que en 1994 es la primera vez que hay una orden, algo relacionado que de manera oficial nos impulsaba a tener un poco de interés en los tsunamis. Y fue una orden de colaboración entre el Ministerio de Interior,
el de obras públicas y defensa para la actuación en caso de maremoto en el Golfo de Cádiz. La verdad es que yo entonces ya trabajaba en el Instituto Geográfico Nacional y solo recuerdo haber asistido a una reunión. Aquello se quedó como algo. Asistió, recuerdo, el Real Observatorio de la Armada también. Se plantearon las necesidades de hacer mapas de peligrosidad de tsunami, pero creo que fue solamente una reunión la que se hizo después de la constitutiva. No se volvió a hablar de este tema. Después, claro, los que hemos estado trabajando en la administración durante años hemos visto pasar pues varios partidos políticos por el poder, dirigentes de todo tipo, y cuando teníamos jefes nuevos les transmitíamos nuestro interés para solucionar este problema, porque resulta que en España veíamos que había pues una red que tenía un encargo de hacer la vigilancia sísmica del país. Habría también redes para controlar inundaciones, etcétera. Pero que esto era un problema que nos podría se podría llegar a presentar. Pero nunca hemos encontrado ninguna respuesta. Pero da la casualidad de que en 2003 hay un terremoto en la costa de Argelia. Ese terremoto origina un tsunami. El tsunami llega a las costas de Baleares y la verdad es que, pensamos que aquello pues iba a ser como una llamada de atención y que iba a poner las pilas en aquellas personas que tienen responsabilidad al respecto. Pues nos equivocamos. No hubo el menor interés por hacer nada al respecto, pero hubo una persona que trabajaba en la Autoridad Portuaria de Palma, que yo creo que gracias a aquella persona estamos aquí hoy. Porque esa persona escribió una carta a la institución Puertos del Estado, al ente Puertos del Estado, pidiendo ayuda porque temían que volviera a haber otro terremoto en las Islas Baleares y no había ningún sistema ni de aviso, ni de alerta, ni había ningún estudio de peligrosidad y habría que poner alguna solución. Tuvimos la suerte de que aquella carta llegó al Instituto Español de Oceanografía, a Puertos del Estado, y concretamente una trabajadora, una ingeniera de Puertos del Estado, Begoña Pérez, se puso en marcha, se puso en contacto con el Instituto Geográfico Nacional y nos dijo, tenemos que hacer algo. Si las autoridades no toman partido por esto, vamos nosotros a explicarles la gravedad de este asunto y vamos a intentar hacer algo. Nos pusimos también en contacto pues con la Universidad de Cantabria, la Universidad Complutense, el Real Observatorio de la Armada, etcétera, con muchas instituciones. Y entonces se hizo pues como una especie de comité de gente que nos reunimos para poder trasladar a las autoridades ese interés de hacer un sistema que avisara si es que pensábamos que había que avisar si había un tsunami. Por supuesto, no nos hicieron el menor caso en ningún sitio. Hicimos bastantes informes, pero no conseguimos nada. Pero, mira por cuánto, creado este comité en el año 2005, estamos ya 2 años después, resulta que la entonces vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, os acordaréis, pues de repente pues tuvo la idea de informarse de cómo estaban los sistemas de alerta en nuestro país, no solo la vigilancia de los terremotos, los volcanes, inundaciones, riada, etcétera, etcétera. Y entonces ordenó a la Dirección General de Protección Civil que formara distintos grupos para que fueran investigando cómo estaba, qué sucedería, si había red de vigilancia o no la había, y si no la había, qué elementos faltaban, qué habría que hacer y cuánto costaría. Como ya teníamos formado un grupo para el estudio de los tsunamis, pues nos pusimos manos a la obra. ¿Qué pasa? Sí. Perdón, sí. Claro, entonces ocurrió lo siguiente, que por un lado
lógicamente, para llevar el trabajo a la vicepresidencia del Gobierno de una manera más sencilla y que se pudiera trabajar mejor, nos dieron un modelo para poner ese informe allí. Pero claro, un modelo demasiado encorsetado, con buena voluntad de que funcionara mejor el procedimiento, pero no sé si recordáis esos currículum que te piden para acceder a un proyecto nacional, donde aparte de haber dirigido varias tesis en Michigan no puedes poner nada más, porque es que no te cabe. Pues algo así. Y entonces, claro, transmitir unas necesidades, tratar de explicar la peligrosidad que había en aquello, pues resultaron, la verdad es que unos informes en algunos aspectos pues que no eran muy elocuentes. Y luego además hubo un problema, y eso fue culpa de todos nosotros, y es que, claro, al ver esta oportunidad, muchas instituciones escribieron la Carta de los Reyes Magos, y entonces dijeron, pues si ahora hay una atención por parte de nuestras autoridades para montar una red de vigilancia de tsunamis, vamos a pedir, por si acaso, ya no nos darán. Con lo cual hubo instituciones pues que a lo mejor incluso no estaban acostumbrados a manejar instrumentación de campo, por poner un ejemplo, y pedían y pedían y pedían, con lo cual salió una petición hacia la vicepresidencia del Gobierno, pues bueno, pues que era la Carta de los Reyes Magos, claro. Yo me imagino que cuando vieran el presupuesto tan grande que suponía montar un sistema de alerta de tsunamis entonces, pues bueno, la verdad es que no volvimos a saber más de ello. Pasado esto, el Instituto Español de Oceanografía cogió la coordinación de este grupo, y esto fue un acierto porque se encargó la investigadora Elena Tell de ello, lo ha seguido, ha trabajado muchísimo, nos ha reunido varias veces y han salido documentos dirigidos a las autoridades pidiendo que por favor se tomara cartas en el asunto y que no había un sistema de alerta de tsunamis en nuestro país. No pasó nada más, pero llegado un momento sí que ocurrió lo siguiente, que comenzaron distintos parlamentarios de distintos partidos políticos a hacer preguntas parlamentarias pidiendo que se explicara al Gobierno por qué no existía un sistema de alerta, y si volvía a ocurrir un tsunami como el de Baleares, si es que no había ninguna institución que lo pudiera advertir. Entre tanto, en el año 1960, sabéis que la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, pues por su apoyo, creó el Tsunami Warning System en el Pacífico, que es quien nos da todas las alertas del Pacífico, que estamos acostumbrados a ver, pero hubo que esperar hasta el año 2004 con el tsunami de Indonesia, hasta que se plantearon que tenía que haber sistemas de alerta de tsunami también en otras partes del mundo. Y así, de esta manera, se creó para la zona Mediterráneo-Atlántico el NEAMS, que está desarrollándose actualmente. En el Caribe, pues también un sistema en el Caribe y otro para el Índico. En el Índico ya han intervenido distintas instituciones, holandesas, alemanas, etcétera, y yo creo que la situación es un poco más caótica, pero también tienen sistemas de alerta de tsunami. Era curioso porque en esta época España estaba contribuyendo a la red del Caribe y nosotros en cambio no teníamos sistema de tsunami. Son contradicciones que hay aquí en este país. Bueno, esto es un poco cómo está todo. Lo que pasa es que esta red de alerta del Mediterráneo Atlántico del NEAMS, en la cual participa también la Red Sísmica Nacional, aportando estaciones sísmicas, muchas en tiempo real, para facilitar la alerta, realmente es una alerta a un nivel muy global, pensando en grandes tsunamis. Por ejemplo, si hubiera un gran tsunami cerca de Grecia que se propagara por todo el Mediterráneo, en fin. Pero el mismo sistema NEAMS aconsejaba siempre que cada país tuviera su propia red local de alerta de tsunamis. Bueno, pues en el 2012 se modifican los decretos que regulan nuestro trabajo
y añaden una frase misteriosamente, porque yo la verdad es que nos enteramos cuando salió este decreto, no sé quién la añadió. El caso es que, además de la detección de los movimientos sísmicos, añadían y sus posibles efectos sobre las costas, pero tampoco especificaba exactamente si teníamos que controlar los tsunamis, hacer una red para alerta o no. Daba a pie, pero tampoco lo especificaba claramente. Pero en el 2013 es donde vino el cambio importante. Aquí ya en el 2013 el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se encomendase al Instituto Geográfico Nacional la implementación de una red nacional de alerta de tsunamis. Es decir, esto ocurrió a final de 2013 y después de tantos esfuerzos y de tantos años intentando llevarlo a cabo, es cuando nos dicen que hay que hacer un sistema de alerta de tsunami en 6 meses, por supuesto. Llevamos esperando años, pero en 6 meses tenía que estar hecho, pero había que hacerlo con los presupuestos propios del centro. Hay que tener en cuenta que un departamento como es la Red Sísmica Nacional, aparte de ese servicio público que tiene que cumplir, que es dar esa información con rapidez y con fiabilidad de todos los terremotos que están ocurriendo en cada momento, que aquellos que seguís el tema sísmico sabéis que es una inmediatez lo que tenemos que conocer, pues resulta que además de esto, claro, se va acumulando el trabajo, sobre todo en los últimos años, con la aparición de toda esta sismicidad de origen antrópica, tanto de los depósitos que hay de inyección de gas, etcétera, problemas que van surgiendo, y claro, cuando se añade además otro trabajo más, como es el de establecer un sistema de alerta de tsunamis, pues es un esfuerzo para las personas que trabajan enorme, enorme. Pero se ha hecho. También es verdad que desde que yo por lo menos oí hablar de redes de tsunami, de alerta de tsunami, y yo creo que el público en general que desconoce el tema, tenemos un poco la imagen de esas imágenes idílicas del mar, en que se ve todo el fondo transparente, con unas boyas de presión en el fondo del mar, otras arriba, unos satélites, GPS, gente que corriendo recibe la orden, etcétera y tal. Eso está muy bien sobre el papel y sobre la mesa, pero la realidad es otra. Nosotros tuvimos, claro, cuando empezamos a ver qué instrumentación, si es que necesitábamos instrumentación nueva o no, etcétera, etcétera, como no, empezamos a pensar en aquellas famosas boyas DART que se supone que notan esos cambios de presión en el fondo marino cuando llega la ola. Bueno, concretamente en el caso nuestro hemos analizado ese tema en profundidad. Los propios ingenieros de la Casa DART han estado visitándonos y ellos mismos, por ejemplo, nos han desaconsejado ese tipo de boyas, porque para que funcione perfectamente, lo cuento como ejemplo, una boya de estas características se empieza a distinguir muy bien la señal del terremoto de la señal del tsunami a partir de que haya transcurrido 30 minutos de la hora de origen. En nuestro caso, cuando nos queramos dar cuenta, pues no podemos soportarlo. Esa es la realidad. Hay otros problemas añadidos, como es el económico, claro. Entre los cambios de baterías, etcétera, y mantenimiento, aproximadamente cada 4 años es como renovar completamente una boya de estas que vale aproximadamente $1 millón, con toda la infraestructura que necesita y logística para instalarlas, lo cual, bueno, pues era algo que tampoco se podría considerar. Y otra cosa que ha ido cambiando a lo largo de estos años son los conceptos. Si a mí me pregunta alguien hace 5 o 6 años qué tiene que ocurrir para que haya un tsunami, pues yo le diría, bueno, pues tiene que haber un sismo que se produzca en el mar o en una zona costera y produzca un deslizamiento, pero que tenga un mecanismo focal básicamente con un movimiento vertical, en fin, que sea una falla normal o una falla inversa, pero que haya un cierto movimiento vertical. Además que sea muy somero, o sea, de poca profundidad. Todos estos conceptos van cambiando. Ahora hay artículos que demuestran que terremotos de relativamente baja magnitud, pero con movimiento muy lento, llegan a hacer un acople de ondas y ocasionar tsunamis.
nadie se fía tampoco de que exactamente un movimiento de falla de desgarre no pueda ocasionar tsunami. Hay casos de todo tipo, con lo cual en este sentido hay que ser más conservador y eso es un poco lo que hemos hecho, ir un poco sobre seguro y siendo conservadores. Durante este tiempo, voy a ir un poco más deprisa porque si no voy a dar tiempo a Juan Vicente. Bueno, ha habido proyectos en los que se han participado, ha habido gente que ha trabajado. Ejemplos, el mismo Patrick Murphy hizo una simulación animada, recuerdas, del tsunami en Cádiz, incluyendo hasta la salida de aguas al mar, alcantarillado, etcétera, para ver dónde podría llegar las olas. Hemos participado en proyectos a través de los cuales se ha mejorado el catálogo. Se han hecho trabajos estudiando cuáles son las fallas tsunamigénicas que pueden originar tsunami tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, que a través de estos proyectos europeos se han ido catalogando muy bien, con lo cual ahora toda esta determinación de estas fallas ha sido un trabajo que ya estaba hecho con anterioridad, lo cual nos ha ayudado muchísimo. Durante este tiempo también, se ha hecho, por ejemplo, esto con la Universidad de Cantabria, se han hecho mapas tanto para Cádiz como para Huelva, teniendo en cuenta cuál es la falla que se ha movido para terremotos de distinta magnitud y teniendo en cuenta el estado de la marea en ese momento, o si estamos en pleamar o no, con multitud de casos para ver cuáles son las zonas inundables o no en cada caso. En Huelva, por ejemplo, que es de los sitios donde yo creo que hay mayor peligrosidad, además toda esta zona del puerto, con la cantidad de industrias químicas que hay, es de una importancia tremenda tener en cuenta el caso del tsunami, y este, por ejemplo, es el caso de que sea esta falla de Portimao la que ha originado el tsunami. Bueno, pues para este caso y para un caso de marea de pleamar, pues esto es lo que ocurre. De estos han generado muchísimos mapas, pero uno tiene que ser práctico. Al margen del aviso, todo esto yo no sé si, no estando además acostumbrados afortunadamente a sufrir este tipo de fenómenos, en un caso así, una vez reaccionado vamos a saber reaccionar y utilizar toda esa información que se ha ido recopilando. Pero ahora hay una tarea porque hay que determinar cuál es la peligrosidad en las zonas costeras y a raíz de que salga la Directriz Básica de Protección Civil, las ciudades costeras que tienen riesgo de tsunami van a tener que hacer sus planes de evacuación y van a tener, por lo tanto, que estudiar su peligrosidad de tsunami en cada zona. Este es un caso también que hemos trabajado en El Salvador, donde hemos dado en diferentes puntos de la costa los tiempos de llegada de la ola y la altura de ola en cada punto, que esto es un poco hacia lo que nosotros queremos hacer aquí. El centro donde trabajamos trabaja las 24 horas al día, hemos aprovechado toda la infraestructura que teníamos de la Red Sísmica Nacional y lo que sí que estamos teniendo una colaboración intensísima es con Puertos del Estado. Puertos del Estado tiene una red de mareógrafos excelente, funciona de maravilla, lo tienen en tiempo real y además tienen un software que ya está pensado precisamente para cualquier variación que hay de altura de ola y que se pueda relacionar con un tsunami, y esto nosotros lo recibimos en tiempo real. Esto es un problema porque, claro, quien tenga que mantener un sistema de alerta tsunami no puede saber de todo. Es decir, una persona que está trabajando a las 3 de la mañana en la sala de alerta de 24 horas sabe su trabajo, pero uno no sabe si ve un gráfico de cómo está en ese momento la señal de un mareograma, no puedes dominar todas las técnicas. Es decir, tenemos que buscar una manera de ayuda y colaboración con otros organismos que nos faciliten en tiempo real una tarea que nosotros no podemos hacer, porque no somos un instituto, ni creo que haya en España un instituto que abarque todas esas especialidades y además esté 24 horas trabajando en ello. Por eso lo tenemos que hacer todo de la manera más sencilla posible. Tenemos también una ventaja, bueno, este es el centro de la Red Sísmica Nacional,
Recientemente, el Centro de Vigilancia de Estación Primaria de la Red de Vigilancia y Control de Explosiones Nucleares que tenemos en Sonseca, que tenemos también servicio de 24 horas, pues lo hemos adaptado ahora como un centro de respaldo. ¿Me explico? Si ahora, Dios no lo quiera, se nos quemara ahora de repente o fallara completamente la red sísmica, sin intervención alguna, y automáticamente entraría a funcionar, es decir, el ciudadano o el usuario no se enteraría que se nos había quemado el centro, porque estaría funcionando a 100 kilómetros de Madrid otro centro exactamente igual. Y entonces lo que pretendemos es que vamos a aprovechar también ese centro de respaldo, también como un respaldo no solo para el sistema de avisos de terremotos, sino como red de alerta de tsunamis, que está en Sonseca, Toledo, que es este centro. ¿Cómo estamos ahora? Y ya termino. Estamos en una primera fase que es operativa, es decir, si nos dicen mañana empiecen ustedes a funcionar, empezamos a funcionar. En el 2015, aproximadamente por mayo, está previsto que se apruebe la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo. Y a raíz de eso, nosotros tenemos que hacer un protocolo de avisos con protección civil, que es algo muy difícil y muy delicado, porque, claro, hay que optimizar este recurso, porque la Red Sísmica Nacional va a alertar de que puede haber un terremoto, pero es Protección Civil quien se tiene que encargar de que se pongan en marcha los procedimientos adecuados para dar esa alerta. Es un tema, digo, complicado porque no se puede perder tiempo, es decir, no podemos establecer una cadena en que nosotros avisemos a la Dirección General de Protección Civil, ellos a su vez a la delegación del Gobierno, el delegado del Gobierno al alcalde del puerto de Santa María, sería un caos. Es decir, que esto está pendiente de hacer, pero haremos y daremos los avisos como nos indique Protección Civil. Y luego lo va a hablar Juan Vicente Cantabella, habrá una segunda fase porque estamos ya trabajando en unos sistemas en colaboración con la Universidad de Cantabria, el Departamento de Hidráulica Ambiental, y también con la Universidad de Málaga, con un departamento de matemáticas, que creemos que vamos a mejorar muchísimo el sistema. Y ahora Juan Vicente va a hablar. Vas a coger este, ¿verdad? Voy a cambiar primero la presentación. Me voy a poner aquí para que se vea bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, José Luis, por la presentación y gracias al Colegio de Geólogos por esta invitación al IGN para hablar sobre la alerta de tsunamis. Gracias a todos vosotros por asistir y a los que estáis escuchando a distancia. Bueno, después de escuchar la presentación de Emilio Carreño sobre los antecedentes de la alerta de tsunamis en España, voy a hablar de lo que se está haciendo actualmente en el IGN, pero bueno, además de esto me gustaría también que esto fuese una buena oportunidad para discutir aquellos puntos que vosotros creáis convenientes o recoger aquellos comentarios que desde aquí nos hagáis en este tema que creo que nos concierne a todos. ¿Hay algún aparato para...? Bueno, paso. Bueno. Antes de nada, no me he resistido a hacer una introducción general sobre el fenómeno de los tsunamis, qué son y cómo se producen. En segundo lugar, hablar un poco de los tsunamis, cómo han afectado los tsunamis a las costas españolas, para ver cuál es nuestra problemática a la que nos enfrentamos. Y por último, ya centrarnos en el sistema de alerta nacional de tsunamis que se está implementando ahora en el IGN, al menos que quede clara una idea de cuál es su filosofía y su estructura.
Bueno, como sabéis, el término tsunami es una palabra japonesa que podría traducirse como ola de puerto. Responde a una gran ola causada por el desplazamiento de un enorme volumen de agua. Generalmente en el océano, pero también puede ser en otros medios como un gran embalse o un gran lago. Y las causas son principalmente los terremotos que ocurren bajo el mar. Pero cualquier otro fenómeno que pueda causar un gran desplazamiento de agua, pues puede causar un tsunami. Por ejemplo, deslizamientos de tierras que caen al mar, al agua, o sencillamente deslizamientos submarinos, volcanes que explotan o entran en erupción y desprenden material al agua o lava. Rotura de glaciares que caen al agua, caída de meteoritos, fenómenos atmosféricos que interaccionan con el océano, etc. La palabra maremoto, que recoge la Real Academia como una sacudida del fondo marino que a veces puede propagarse hasta la costa y generar una inundación, pues en ocasiones puede aludir al mismo concepto. Pero pensamos que la palabra tsunami, que es internacionalmente conocida, y encima, además, es más general porque tanto en el medio donde se produce como en la causa que lo origina, es más apropiada para tratar este fenómeno. Bueno, estas fotografías no son de un tsunami. Estas fotografías son del temporal que hubo este enero de 2014 en Galicia, que generó olas con alturas que registraron máximos históricos de hasta 28 metros. Y hemos puesto esta fotografía para ver cuáles son, o mencionar cuáles son las diferencias de estas olas que estamos acostumbrados a ver, a lo mejor no tan grandes, generadas por el viento con los tsunamis. Estas olas se producen básicamente debido a un desplazamiento de la superficie del agua, una perturbación que hay en la superficie del agua. La diferencia fundamental con los tsunamis es que los tsunamis se deben a una perturbación que hay en toda la columna de agua, desde el fondo marino hasta la superficie del agua. Por lo tanto, tienen muchísima más energía y muchísima más fuerza cuando llegan a la costa. Esta sí que es la fotografía de un tsunami, en concreto el tsunami del 11 de marzo de 2011 en Japón. 5 días después, así estaba el aeropuerto de Sendai. Vemos que el agua se inundó zonas tierra adentro, hasta de varios kilómetros tierra adentro. En general, normalmente cuando la ola de tsunami llega a la costa, no es la típica ola que nos podemos imaginar como la que podría utilizar un surfista. Es más bien algo parecido a una marea que evoluciona rápidamente, con una gran fuerza y puede propagarse muchos metros tierra adentro. Y aquí hemos representado un esquema de la generación de un tsunami por un terremoto. Esta es una zona de subducción en la cual se produce un terremoto en la zona interplaca. Este terremoto produce un desplazamiento vertical del fondo marino, que a su vez produce un desplazamiento vertical de la columna de agua que se sitúa encima del hipocentro. Esta perturbación de toda la columna de agua se propaga lateralmente y, por último, en el último recuadro, aparece el efecto del tsunami al llegar a la costa, cómo se reduce la distancia entre la cresta de las olas y aumenta la amplitud de la ola. Sí, se puede pasar. Gracias. Vale. Y este es un esquema con unas proporciones más parecidas a las reales de cómo es el tsunami en alta mar. Vemos que es un terremoto, un gran terremoto puede producir una ola con una amplitud en alta mar que puede llegar a tener 1 metro. La longitud de onda de esta ola, es decir, la distancia entre las crestas de estas olas, sería pues en torno a 500 kilómetros, oscilaría con un periodo en torno a 1 hora y tendría una velocidad de propagación que es proporcional a la profundidad de unos 700 kilómetros por hora. Está mal la diapositiva.
Por lo tanto, esta ola es totalmente, bueno, es un barco que navegase ahí no la podría percibir. Y por otro lado, como la pérdida de energía en la propagación de la ola es inversamente proporcional a la longitud de onda, dada la gran longitud de onda de esta ola, pues la pérdida de energía en su propagación es muy, muy pequeña, por eso pueden viajar a tan grandes distancias. A diferencia de las olas generadas por el viento, que en lugar de tener una longitud de onda de 500 kilómetros, pues tienen longitudes de onda de en torno a 100 metros, y en lugar de tener periodos de 1 hora, pues tienen periodos de unos 10 segundos. Y este es un esquema del tsunami que llega a la costa. Al disminuir la profundidad, disminuye la velocidad de propagación, las crestas de las olas, la longitud de onda disminuye, y un descenso de la velocidad produce un aumento de la amplitud. Por lo tanto, una ola que en alta mar podía tener 1 metro de altura, puede llegar a tener pues 20 metros de altura en la costa. Bueno, en cuanto a los tsunamis que han afectado a las costas españolas, en primer lugar, como todos suponéis, está el tsunami de 1755, generado por el terremoto de Lisboa, un terremoto que se estima que tuvo una magnitud de 8,5, y bueno, es difícil estimar el número de víctimas actualmente, pero se piensa que en Lisboa pues, hubo unas 12.000 víctimas entre el terremoto, el incendio y el tsunami. En España, en el Golfo de Cádiz, hubo más de 1.200 ahogados debido al tsunami. En Marruecos también hubo víctimas, es difícil de estimar el número. Y se piensa que produjo olas en el Cabo de San Vicente y a lo largo de todo el Golfo de Cádiz de en torno a 10 o 15 metros. El tsunami de 1755 no es un hecho insólito, es decir, no es algo que haya ocurrido una sola vez, sino que diversos estudios, a partir de registros sedimentarios, de registros paleontológicos y geomorfológicos, aparte de otros estudios submarinos, suponen que ha habido tsunamis similares en los últimos 7.000 años, al menos 5 tsunamis que podrían ser similares al de 1755. Además, en la época histórica aparecen otros tsunamis en la misma zona, menos virulentos que este de 1755, como el primero de ellos podría ser el del siglo III a.C., del cual también existen estudios geológicos, indicios geológicos sobre este tsunami, el de 881, 1531, 1722, 1761 y el último en 1969, producido por un terremoto de magnitud en torno a 8, que bueno, generó un tsunami de magnitud moderada, alcanzando alturas máximas de unos 60 centímetros en Casablanca. No solo ocurre en el Atlántico, como sabéis, en el Mediterráneo occidental también se han registrado tsunamis a lo largo de la historia. El primero sería el que se observó en Málaga en el año 365. La particularidad de este tsunami es que fue debido a un terremoto que ocurrió cerca de la isla de Creta, y el tsunami llegó hasta nuestras costas. Por el otro lado están todos los terremotos que han ocurrido en el norte de la costa argelina, como los tsunamis de 1790, 1804, 1954 y 1980. Son tsunamis que no han producido daños materiales importantes, pero sí que se han registrado o han podido observarse. Y por último tenemos el tsunami de 2003, también causado por un terremoto en Bumerdes, en Argelia, que produjo olas en las Islas Baleares de amplitudes mayores, alturas mayores de 1 metro, causando daños importantes, sobre todo en el puerto de Mahón. Por otro lado, tenemos otra serie de tsunamis generados por otras causas.
En nuestro caso tenemos los tsunamis de origen volcánico en las Islas Canarias. En la época histórica se conoce que el volcán de Tenerife, Arenas Negras, en 1706 produjo un tsunami en el puerto de Garachico. Se retiró, debido a la caída de lava, se retiró el mar y luego se produjo una inundación. Después también se han dado tsunamis por deslizamiento, en concreto el terremoto de 1954 en Argelia produjo un deslizamiento submarino y este deslizamiento submarino fue el que a la postre originó el tsunami, porque tampoco era un terremoto de muy elevada magnitud, el de 1954. Por otro lado, se especula sobre un gran deslizamiento llamado Big 95, ocurrió hace 11.500 años, que este gran deslizamiento en el Mediterráneo pudo generar un gran tsunami también. Por otro lado tenemos los meteotsunamis, tsunamis causados por perturbaciones atmosféricas que interaccionan con el océano. En nuestro caso, en bahías de la costa valenciana, catalana y en las Islas Baleares se ha registrado este fenómeno y en concreto en el puerto de Ciudadella. Cada cierto número de años, cada 4 o 5 años, se produce lo que ellos llaman una risaga fuerte y en 2006 produjo olas de 4 o 5 metros, causando pues, daños importantes en embarcaciones. El tema de los meteotsunamis es algo que se puede predecir con bastante fiabilidad y la Agencia Estatal de Meteorología ya es la que da la alerta sobre este tipo de fenómenos a los distintos puertos implicados. Este es un mapa con los terremotos y las erupciones históricas que con mayor o menor fiabilidad han producido tsunamis en las costas españolas. Y como conclusión, diremos que nuestro principal centro de atención son los tsunamis generados por terremotos, en el caso de España. Son tsunamis que pueden ser importantes, como lo fue el tsunami de 1755, pero ocurren con baja frecuencia. En concreto, los tsunamis como el de 1755 se estima que pueden tener periodos de recurrencia de 1200 a 1500 años. Por otro lado, si tenemos en cuenta los últimos 75 años, que podríamos decir que es el periodo en el cual conocemos con mayor fiabilidad cómo han sido los tsunamis, en este periodo pues, ha habido 5 tsunamis pequeños, pues el de 69, el de 1975, el de 1980, etcétera. Y un tsunami de importancia moderada como fue el de Boumerdès de 2003. Una de las características que tienen estos tsunamis es que hay poco tiempo para reaccionar. La ola de tsunami llega rápidamente a la costa. En el caso de terremotos ocurridos al noroeste del Cabo de San Vicente, podemos decir que la ola tardaría en llegar cerca de 1 hora al Golfo de Cádiz. Llegaría mucho antes a las costas de Portugal. Para terremotos en el Golfo de Cádiz, pues el tiempo sería mucho menor. Para terremotos ocurridos en la costa de Argelia, al norte de Argelia, pues depende de dónde sean, puede que los tiempos se reduzcan a 20 minutos desde que se produce el terremoto hasta que la ola de tsunami llega a la costa del sureste español. Por lo tanto, vista esta problemática, lo que nos planteamos fue hacer un sistema que fuera sencillo y robusto para dar una alerta lo antes posible. Aunque esta alerta sea básica, priorizamos que la alerta sea rápida, con la posibilidad de en los minutos siguientes al terremoto ir dando mayor información o ir dando una mayor precisión a esta alerta. Como ya ha comentado Emilio, esto no lo hemos hecho solo, sino que hemos contado con la colaboración y estamos contando con la colaboración de muchas instituciones. Para ello se han firmado distintos convenios de colaboración, como con el Joint Research Center de la Unión Europea, el JRC. Gracias a ellos tenemos un software, el Tsunami Analysis Tool,
para gestionar esta alerta de tsunamis, que integra distintos tipos de datos sísmicos, mareográficos, simulaciones, etcétera. Además, nos proporcionó el acceso a una base de datos de simulaciones y a la posibilidad de correr simulaciones en tiempo real, online. También un convenio con Puertos del Estado que está a punto de firmarse para recibir los datos de los mareógrafos en tiempo real. Y bueno, hay otra serie de instituciones que todavía no se han terminado de firmar los convenios, pero con las cuales ya estamos trabajando, porque estas cosas son lentas entre instituciones, como el International Oceanographic Commission, para recibir otro tipo de instrumentación de otros países, de Francia, de Portugal, instrumentación de nivel del mar, con el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, el grupo EDANYA de la Universidad de Málaga, para trabajar en simulaciones numéricas de propagación del tsunami, con el Instituto Oceanográfico y el Instituto Hidrográfico de la Marina, para obtener los datos de batimetría, y con el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera de Portugal, para recibir en tiempo real datos de sus mareógrafos y de su instrumentación sísmica. Tenemos la suerte de tener un país al cual los tsunamis del Atlántico en general van a llegarles antes a ellos que a nosotros, y va a ser su instrumentación es fundamental para nuestro caso. Este es un esquema del sistema de alerta de tsunamis, en el que se distinguen varias etapas o varias partes. En primer lugar, tenemos la alerta sísmica. Emilio ya ha comentado algo, y es lo que el Instituto Geográfico Nacional y la Red Sísmica lleva haciendo durante varios años. Sería el input de todo este sistema de alerta de tsunamis. Tenemos, en segundo lugar, un procedimiento automático en el cual, a partir de una matriz de decisión o de una base de datos de escenarios de propagación del tsunami, se determinaría en un tiempo lo más rápido posible, menor de 5 minutos, un mensaje de alerta de tsunami. Otra parte en la cual se generarían simulaciones numéricas de tsunamis, dando lugar a otros mensajes de alerta más precisos que los anteriores. Y una cuarta fase en la cual ya se comparan los datos de las simulaciones con los datos reales observados en las costas por la instrumentación que mide el nivel del mar, y que nos serviría bien para confirmar o para cancelar la alerta de tsunami. En cuanto a la alerta sísmica, bueno, como Emilio ya ha mencionado algo, solo mostraré aquí la cobertura que tenemos de estaciones sísmicas para los terremotos que ocurren en el Atlántico, gracias a los convenios que se han realizado con instituciones portuguesas y marroquíes, y la cobertura de estaciones sísmicas que existen en el Mediterráneo actualmente, con estaciones de Marruecos, Argelia, Francia, Italia y Túnez. La cobertura que tenemos actualmente no es la deseable. Se necesitaría tener más estaciones sísmicas en Marruecos y en Argelia para determinar tanto más rápidamente y precisamente los terremotos del Atlántico como del Mediterráneo. Se lleva muchos años trabajando en esto, y ya solo hace unos pocos meses recibimos en tiempo real 3 estaciones argelinas. Todavía queda trabajo en este sentido para poder tener una mayor cobertura de este área. Este es un ejemplo de un terremoto que ocurrió en 2013, en diciembre, de magnitud 4,9, y vemos aquí cómo fue el cálculo automático que disparó la alerta sísmica. En un primer momento, a los 48 segundos después del tiempo origen del terremoto,
con los datos de 4 estaciones se crea una primera solución hipocentral. A los 105 segundos después del tiempo origen, esta solución queda totalmente constreñida con la aportación de 41 estaciones. 2 minutos después del tiempo origen tenemos la primera estimación de la magnitud y con estos datos ya es posible lanzar una primera alerta sísmica que alimentaría también nuestro sistema de alerta de tsunamis. Hay que tener en cuenta que este tiempo aumentaría para terremotos que ocurren más alejados de la costa o para terremotos de mayor magnitud. La estimación de la magnitud es el tiempo en estimación que se tarda en estimar una magnitud es proporcional a la magnitud del terremoto. Cuanto más grande es el terremoto, más tiempo se tarda en dar una estimación precisa de su magnitud. En cuanto al segundo paso o el primer paso del sistema de alerta de tsunamis, que sería un procedimiento automático para generar esta alerta de tsunamis. Se basaría en 2 herramientas. Por un lado tenemos la matriz de decisión utilizada por el NEAMS para el Mediterráneo y para el noreste atlántico, dada unos parámetros de localización y magnitud de un terremoto. Saldría de esta matriz de decisión el nivel de alerta para cada una de las poblaciones que están en la costa. Y por otro lado contamos con una base de datos de simulaciones. Las simulaciones de propagación de tsunamis son simulaciones para las cuales se necesitan equipos potentes y aún así mucho tiempo de computación, con lo cual lo que se hace es tener almacenados los resultados de estas simulaciones en una base de datos con una cierta malla de datos de entrada. En este caso tenemos la base de datos de simulación con la que contamos actualmente, es para una malla con nodos cada 0,5 grados de medio grado de longitud y medio grado de latitud, y cada 0,25 unidades de magnitud, es decir, para un terremoto de magnitud 7, uno de 7,25, etcétera. Y en el futuro se piensa tener una base de datos más precisa, fundamentalmente la precisión de estas simulaciones va en relación a la precisión que tiene la batimetría que se introduce cercana a la costa. Si conseguimos realizar unas simulaciones con una batimetría más precisa, pues será más parecida a la realidad. Actualmente estamos trabajando con la Universidad de Cantabria para generar esta base de datos que todavía no tenemos. Esto simplemente muestra un esquema de cómo el input es la alerta sísmica y el procedimiento automático de alerta de tsunamis generaría un primer mensaje de información o alerta de tsunami en caso de que ese sea el resultado. En caso de que se realice una actualización de la alerta sísmica por una revisión de los datos sísmicos que cambie la magnitud o la localización, pues se generaría otro segundo mensaje de información o alerta, o incluso un mensaje de cancelación si por ejemplo, se revisa el terremoto y la magnitud disminuye. Estos mensajes se generan de forma automática. Pensamos que en el caso de un terremoto importante no hay mucho tiempo para tomar decisiones y es mejor que sea un procedimiento automático, aunque siempre estos mensajes se envían después de una confirmación de alguno de los analistas que están en el turno de 24 horas. Este es el diagrama del procedimiento automático de la alerta de tsunamis. Y este es un ejemplo de uno de los mensajes de alerta que se enviaría para un terremoto, en este caso de magnitud 7,9, totalmente hipotético, en el Océano Atlántico. En él se mostrarían para distintas poblaciones previamente seleccionadas el nivel de alerta y el tiempo de llegada de la ola. Siempre se muestra que un tsunami no está constituido únicamente por una sola ola, sino que a esta primera ola pueden seguirle otras de amplitud incluso mayores que la primera.
Este sería un ejemplo de un mensaje para un terremoto suficientemente importante como para causar la alarma, pero del cual no se espera que genere un tsunami. En cuanto a la simulación del tsunami, una vez que se ha producido, que tenemos una alerta sísmica, volver atrás. Una vez que tenemos una alerta sísmica, además de disparar ese procedimiento automático del que he hablado anteriormente, también empezaría a correr una simulación en tiempo real de propagación del tsunami para intentar dar resultados más precisos que los que se obtendrían con los resultados de la base de datos. Actualmente estas simulaciones las realizamos, como he dicho, online en los equipos del JRC. Nuestra idea es que en el futuro, con la ayuda también del grupo de la Universidad de Málaga, podamos realizarlas dentro de las instalaciones del IGN. Actualmente un cálculo de una de estas simulaciones en el JRC se tarda en realizar de 20 a 30 minutos, menor tiempo para emplazamientos cercanos al epicentro. Cuanto más lejos esté la población para la cual queremos conocer cómo va a ser la ola y cuánto tiempo va a tardar en llegar, pues más se tarda en dar este resultado. En el futuro, las simulaciones con las que está trabajando actualmente el grupo de la Universidad de Málaga se tarda menos de 5 minutos. La están implementando a base de clústeres con tarjetas gráficas y son capaces de reducir muchísimo el tiempo de proceso de estas simulaciones. Este es un ejemplo de una simulación de propagación como las que actualmente realizamos en el JRC para un terremoto del Atlántico y para un terremoto en Argelia. Y por último, tenemos el paso en el cual comparamos los datos de las simulaciones con los datos reales. Una vez que transcurre el tiempo suficiente para que la ola llegue a la costa o que se recibe un registro anómalo en un mareógrafo, se realiza una comparación de la simulación que hemos realizado anteriormente con los datos reales y esto dará pie a una confirmación o una cancelación del tsunami, dando los consiguientes mensajes de alerta de tsunami. Este mapa representa los mareógrafos que actualmente recibimos en tiempo real. Digamos que la columna vertebral de estos datos son los que proceden de puertos del Estado, son los círculos rojos. Como ya ha comentado Emilio, esta institución fue pionera dentro de la instrumentación mareográfica destinada a la vigilancia de tsunamis dentro de Europa. Fueron de los primeros que le dieron a esta instrumentación la capacidad necesaria o las características necesarias para ser útiles dentro de una red de alerta de tsunamis. Estas características son tener menos de un minuto de retraso, que al menos registrase una muestra por minuto, porque anteriormente los mareógrafos registraban en torno a una muestra cada 10 minutos. Y además, Puertos del Estado nos proporciona tanto los datos brutos como datos corregidos de mareas, etcétera, para que, como comentaba Emilio, no tengamos nosotros que realizar esa serie de filtrados de la señal para ver el tsunami en la señal del mareograma, sino que ellos que son expertos en este campo hagan ese trabajo por nosotros. También nos dan en tiempo real alertas que ellos mismos hacen de tsunami cuando ellos observan algo anómalo dentro de la señal de los mareogramas. En cuanto a los datos de Portugal y de Francia, actualmente los recibimos a través de la UNESCO con mayor retraso del deseable, pero se está trabajando en la firma de convenios con Portugal y con Francia para poder recibir estos datos directamente desde estas instituciones. Esto es un pantallazo del
del software, el TAT, que nosotros utilizamos para comparar la señal del tsunami con la señal de la simulación. Esto igual, aquí vemos que tenemos una simulación con gran amplitud y la señal del mareograma que es prácticamente plana. Este sería un ejemplo de un mensaje que se enviaría cuando ya se tuvieran datos reales obtenidos en los mareógrafos. Vemos que hay una primera sección donde están las localidades con el nivel de alerta, con el tiempo de llegada real de la ola al instrumento y la altura de ola registrada. Y por otro lado tenemos las poblaciones donde todavía no ha llegado la ola de tsunami con un nivel de alerta y un tiempo estimado de llegada. Esta cadena de mensajes de alerta de tsunami siempre se debe cerrar con un mensaje de cancelación, bien porque se determina que no hay riesgo de tsunamis, o bien porque se determina que el riesgo de tsunamis ya ha pasado, pero es una cancelación oficial de la alerta de tsunamis. Muchas gracias. Si tenéis alguna cuestión o algún comentario, pues estaremos encantados de escucharlo. Gracias, Emilio, gracias, Juan Vicente. Y ahora empezamos la tertulia, es decir, preguntas que el público quiere hacer, porque siempre surgen bastantes preguntas a estos temas. ¿Público? Yo tengo una pregunta, Juan. Bueno, lo primero, muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Emilio. Yo tengo una pregunta. Por lo que veo, la alerta se hace solamente con magnitud de sismo, porque lógicamente el mecanismo focal, que se tarda una hora en sacarlo, como poco. Sí, de momento se hace solo con magnitud del sismo, porque aunque el mecanismo focal, actualmente en la red sísmica existen procedimientos automáticos para calcular el mecanismo focal en cuestión de 10-15 minutos, no tenemos todavía la certeza de que este mecanismo sea correcto y, por decirlo de forma rápida, no confiamos todavía no nos fiamos de que este mecanismo pueda condicionar la alerta de tsunamis, por lo cual pensamos nuestra idea es hacer algo muy básico con la magnitud del terremoto. O sea, digo que se podría dar el caso que se emite una alerta de tsunami sobre una magnitud observada, pero que ese terremoto no es tsunamigénico. Sí, se podría dar el caso, pero bueno, vistas experiencias anteriores y como ya comentaba Emilio, hay excepciones, hay casos en los que se determina posteriormente que el tsunami no era tsunamigénico o que parecía que no era, pero resulta que sí. Preferimos ir por el lado seguro. Como ya he comentado, en los últimos 75 años ha habido 6 tsunamis pequeños, uno moderado en España. Eso supone que daríamos una alerta sísmica cada 11 años. Pensamos que el periodo de tiempo en el cual hay alertas sísmicas o la frecuencia de alertas sísmicas es tan pequeña que podemos a lo mejor correr el riesgo de dar una alerta falsa y alertar y ser demasiado conservadores, y que es mejor eso que no quedarnos cortos. De todas formas, esta idea tampoco es solo nuestra, es decir, la red que ha montado Francia también para vigilancia de tsunami no considera el mecanismo focal, y la red NEAMS, la matriz de decisión, tampoco lo tiene en cuenta. Es mucho más conservadora y bueno, prefiere no esperar a tener, porque además, como comentaba al principio, parece que todo estaba clarísimo, que tenía que ser originado por un movimiento vertical, ¿no?, en el plano de falla, y parece ser que no es siempre así. Y mira, solo lo último para acabar de mis preguntas. ¿Os acordáis del terremoto del 2006? Me parece que es en febrero del 2006, de magnitud 6,1.
Yo me acuerdo porque lo sentí en Madrid. Digo, sí, es el terremoto... 2007, ¿no? 2007, eso, febrero de 2007. Que es instrumentalmente el sismo mayor registrado en los últimos años en la zona del Golfo de Cádiz, ¿no? O el Banco Gorringe, o relacionado con esa zona, con la fuente del sismo de Lisboa y esto. Ese terremoto, si se diera ahora con la alerta en fase 1, ¿qué tipo de respuesta daría? ¿Eso generaría, por ejemplo, esa magnitud generaría un aviso de tsunami? Pues con esa magnitud generaría una información, una alerta, o digamos una información de tsunami en la cual se dice que no hay riesgo de tsunami. Hasta magnitud 6,5 consideramos que no hay riesgo de tsunami. Muy bien. ¿A preguntas? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, ha estado muy interesante. Y yo voy a descender un poquito al terreno más popular, que creo que no se ha mencionado, que fue la retirada del mar de la costa, de la playa, y que aquella niña en el terremoto de Indonesia, pues dicen que salvó muchas vidas. Entonces, primero, siempre que se produce el tsunami, efectivamente hay una retirada del mar de la costa, eso lo primero. Y si es así, verdaderamente esto sí que sería una alerta estupenda. Pero ¿hay alguna, o se ha estudiado alguna relación entre el tiempo de la retirada del mar, el espacio que se retira, y luego lo que tarda la ola o la ola marea? Para mí es una ola marea, más que, como muy bien has dicho, porque era una de mis dudas también, ola marea en llegar a la costa. ¿Se ha estudiado algo esto? Porque esto se hizo popular. Incluso muchos geólogos, yo tengo que confesar, que ignoraba que se producía una retirada del agua en la costa, ¿eh? Y bueno, creo que salvó muchas vidas. Bueno, dependiendo de si lo que llega de la primera ola de tsunami es la cresta de la ola o el valle de la ola, la parte alta o la parte baja, se producirá o bien una inundación primero o bien una retirada del mar primero. Entonces, pueden pasar las dos cosas, que primero se observe una retirada del mar y segundo, o puede pasar que lo primero que se observe sea una inundación. Evidentemente, la educación es imprescindible en este tema. La parte de alerta de tsunamis es algo muy muy pequeño, o la importancia que tiene es relativa respecto a la importancia que tiene la educación de la población cercana a la costa. Y la población cercana a la costa, una de las cosas fundamentales que debe saber es que si el mar se retira tiene que correr a sitios altos, y si siente un terremoto grande tiene que correr a sitios altos. Eso es fundamental, es muy básico y es lo que probablemente salve más vidas. Sí, quería añadir también, es verdad, por ejemplo, claro, según el movimiento, la dirección en que esté situada el plano de falla del terremoto que lo ha provocado, puede ocurrir que hacia un lado de la costa de ese mismo océano haya retirada del mar, pero es que en el lado opuesto ocurre todo lo contrario. En el caso del terremoto del tsunami de Indonesia, allí hubo una retirada de mar, pero es que en la costa totalmente opuesta llegó primero la ola, o sea, ocurre todo el efecto, la cresta de la ola completamente. Ahora, en cuanto a si se ha medido esto, ya no lo sé, lo desconozco. O sea, cuánto tiempo dura esa retirada o no, no lo sé. Bueno, buenas noches. Primero agradecer en nombre del colegio tanto a Emilio como a Juan por la conferencia, por los datos, por aportar conocimiento científico a todos estos temas, que realmente es muy necesario, ¿no? Yo quería comentar un par de temas, y es que a mí me parece fundamental, es el tema de la educación ciudadana en los riesgos naturales y en los tsunamis en particular. Y los temas de la educación ciudadana no suelen ser muy costosos. Estoy seguro de que si un día nos vamos a la playa de Matalascañas y hacemos una entrevista a los señores bañistas que están ahí tomando el sol, y le decimos que si saben que eso es una zona de riesgo de tsunamis, no sé, pero yo creo que de 10, 8 o 9 lo ignoran. Y realmente eso, pues bueno, son una serie de
datos, es decir, cuando uno va a una playa de esa zona, pues ve una serie de medidas que hay que hacer y no hay ni un solo cartel que diga que es una zona de riesgo de tsunamis. Y, vamos, la estadística, sobre todo de los tsunamis y de los paleotsunamis que has mostrado, es absolutamente clarividente, ¿no? Entonces, yo creo que realmente el trabajo pues lleva avisos de ser un trabajo, digamos, con gran contenido científico, pero a mí yo me gustaría, por vuestra parte, una reflexión desde el aviso, quién recibe el aviso, cómo se transmite el aviso, los ciudadanos son conscientes de este tema. Entonces, una reflexión en ese sentido, ¿no? Bueno, tengo una pregunta más, pero prefiero que respondáis. Sí, bueno, eso, en primer lugar, quién recibe el aviso, es un tema que se ha discutido mucho y que precisamente vamos a entrar ahora en esa materia cuando esté avanzado ya el plan de planificación del directriz básica frente al riesgo de tsunami de protección civil, porque ahí va el protocolo de avisos que nosotros tenemos que tener con protección civil. Puede suceder que protección civil diga, no, a ustedes nos dicen en qué zona de la costa va de color rojo, qué zona de la costa naranja y cuál amarilla. Es decir, no sabemos qué es lo que nos van a pedir ellos. Y son ellos los que tienen que transmitir esa información. Pero yo creo que ellos tienen pensado que como dentro de la directriz básica encargan a las comunidades autónomas y dentro de ellas las provincias que tienen costa, las que tienen que hacer su propio plan de evacuación, creo, según lo que he entendido, que también está previsto que les obliguen a ser ellos los que den la formación a la población. Lo que pasa es que yo ahí tengo mis dudas, aunque uno de lógica, lo que dice Luis es totalmente natural. Si uno estuviera bien formado, sabría lo que hacer. Lo que pasa es que habría que hacer un estudio sociológico de cómo somos los españoles. Y entonces, claro, primero, que afortunadamente un tsunami no ocurre ni cada 20 años, con lo cual el día que venga, no me acuerdo. Segundo, como demos un aviso y no ocurra nada, al día siguiente a mí me cesan, eso seguro. Porque claro, si ocurre algo y hemos avisado, salgo en los periódicos, ¿no? Y en la televisión. Pero si no, entonces claro, ¿quién se va a atrever a dar un aviso de tsunami? Yo desde luego no. Vamos, nosotros se lo daremos a Protección Civil. Allá ellos. O sea, te quiero decir, nosotros vamos a hacer nuestro papel. Hasta aquí hemos llegado. Puede haber un tsunami originado por esto y si ocurre además va a llegar a estos lugares de la costa a tal hora y con tal altura de ola. Pero ya es una labor de protección civil, ahora que, como tú dices, si hubiera una formación adecuada sería lo ideal. El ejemplo de la niña aquella, y desde luego, si yo vivo en una ciudad como Cádiz, y siendo un terremoto me voy corriendo, no me espero a que me digan absolutamente nada, que sería lo ideal, porque si el terremoto ha originado un tsunami es un terremoto grande, y si es un terremoto grande se ha sentido fuerte, y, claro, entonces si la gente está mentalizada, pero no lo veo tan fácil. Yo traía, pues se me ha olvidado decirlo, a lo largo de este tiempo hemos hecho en colaboración con el Consorcio de Compensación de Seguros y con MAFRE 2 distintos DVDs hablando de los tsunamis en España. Pues hay ciertas poblaciones costeras que no han querido saber nada, vamos, que decían, por favor, no saquéis eso, que se nos va el turismo. O sea, que hay un cierto miedo dentro de las autoridades a dar difusión de algo que es una realidad y que yo creo que lo mejor es saber y decir la verdad de cada cosa. Nos evitaríamos muchas confusiones y muchos problemas que... No sé si... ¿Conoces, perdona, que añadiendo esto... ¿Conoces cómo es esa misma situación en países tipo Japón, en donde ya tienen teóricamente desarrollado estos sistemas de alerta de tsunami? Sí, pero es que en Japón tienen un terremoto cada media hora y entonces, claro, los niños saben lo que hacer, pero saben que es verdad. Y el tsunami, bueno, de hecho en el tsunami de Japón se salvaron miles y miles y miles de vidas gracias a los avisos. Es decir, hemos visto una parte que nos parece enorme de entrada del mar con estas casas que estaban flotando por ahí, que eran casas, evidentemente, vamos, yo todo lo que he visto en todas las televisiones y medios, eran casas de madera, en general bastante malas, etcétera, pero que ha habido una parte de población enorme que se ha salvado. Sí, que ha evacuado. Pero claro, aquí no... Yo... Bueno, el sistema de alarmas de tsunamis, por lo menos el más antiguo y el que más
más conocido es el que existe en el Pacífico, es decir, y yo quería preguntaros un poco en ese sentido, ¿cómo es el sistema de coordinación entre, si lo conocéis, un poco de ese sistema de alarmas en el Pacífico que abarca pues Asia y Hawái, América, sistema de coordinación y de alguna manera, pregunto si sería extrapolable de alguna manera a nuestra, digamos, al Golfo de Cádiz en algún sentido, ¿no? ¿Qué me podéis decir en ese sentido? Porque de alguna manera se ha hablado mucho, pero... Bueno, el sistema de alerta del Pacífico sería algo equiparable a lo que se pretende hacer en el NEAM, para el noreste atlántico, Mediterráneo y mares conectados, que es una coordinación entre los distintos países, las redes sísmicas de los distintos países, los mareógrafos, la instrumentación en el mar. Y bueno, es útil, pero como decía Emilio, pues para grandes terremotos, y siempre supeditado a que haya también una infraestructura en el país donde se pretende evitar el riesgo, claro. Claro, es que además, bueno, por ejemplo, el caso de Grecia tiene unos terremotos muchísimo más grandes que nosotros, muchísimos más, tiene tsunamis y tiene el problema es que tiene que las fuentes tsunamigénicas las tiene pegando a la costa. Entonces el sistema es distinto al nuestro, distinto al del Pacífico. Japón lo tiene a otra cierta distancia, entonces lo tienen que plantear de otra manera. Por eso incluso el sistema este de Mediterráneo plantea que cada país, o sea, ellos están haciendo ese sistema, nosotros participamos, darán una alerta de un megaterremoto en Turquía, pero que cada país vienen a decir que se las apañe y que ponga su propio sistema. Y la última. Después de 10 años, se van a cumplir el día 26 de diciembre del tsunami de Sumatra, habéis comentado de que, bueno, que hay mucha gente trabajando y tal. Mi pregunta es, ¿se puede ir, digamos, sin ningún problema a tomar el sol a Tailandia o seguimos todavía, digamos, como hace 2 años? Bueno, yo creo que en el caso del Índico ha mejorado mucho el sistema de alerta de tsunamis allí, sobre todo por aportaciones de otros países como Alemania. Han creado sistemas bastante pioneros y bueno, yo creo que la cosa ha cambiado bastante. Después está el tema también de cómo son las infraestructuras allí, pues para dar, una vez que se da una alerta, pues que suene una alarma, ese tipo de cosas, habrá que ver cómo funcionan, ¿no? Pero bueno, parece ser que, y por terremotos grandes que ha habido, que afortunadamente no han causado tsunamis tan grandes como el del 2004, que está funcionando muchísimo mejor. Por aquí dicen que si el colegio les paga el viaje, que van ellos, que no tienen problema. ¿Me pregunta? Sí, yo quería, en el Mediterráneo, mi familia tengo en Almería, entonces me marean, no sé, a Almería, porque ahí siempre, sabéis, la red sísmica detecta sismos continuamente. Es algo que mi hija me habla de que con muchísima frecuencia están en la casa y se mueve el suelo, un poco se están acostumbrando y bueno, no pasa nada. Pero el tema es que ya en la Universidad de Cantabria, yo creo que hace un tiempo, no recuerdo, varios años, pues habló de la posibilidad de que la falla de Alborán, según el modelo de falla, unos estudios y simulando, que podría ser el origen de un tsunami. Entonces, me gustaría, si entonces lo estudiaban, había simulador, entonces sí ha progresado el tema y realmente hay más datos que permitan suponer que puede ocurrir el fenómeno. Sí, a lo largo de estos años, antes lo he contado un poco, se ha avanzado muchísimo en parametrizar las fallas. Antes, bueno, muchas veces siempre se pintaban y tal, pero cada vez hay más información, cada vez se conoce mejor pues la longitud de la traza, en fin, buzamiento, etcétera, etcétera, y están muy parametrizadas, con lo cual se ha avanzado muchísimo y en las simulaciones que se han hecho son bastante buenas. Es que el problema que hay, como explicaba Juan Vicente, tenemos muy bien simulados
desde que se origina el terremoto, cómo se mueve la falla y cómo se propaga la ola. El único problema, digamos, que hay ahora, el problema más gordo que tenemos está en el modelo del fondo del mar, porque hasta ahora modelos precisos tenía el Instituto Hidrográfico de la Marina, pero yo no sé qué ha pasado, que era como dar contra una piedra. Hemos pedido muchas veces para proyectos internacionales datos del Hidrográfico de la Marina y ha sido bastante difícil. Ahora parece ser que lo hemos conseguido. También el Instituto Español de Oceanografía tiene unas mallas de dimensiones muy pequeñas, es decir, que modelos extraordinarios. Cuando mejoremos ese modelo, yo creo que las simulaciones van a ser mucho mejores. Pero la parte, digamos, de la falla, yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años y están muy bien parametrizadas ya. Sobre todo, bueno, todas las de Mar de Alborán, sobre todo también. Sí. Bueno, buenas tardes. También unirme al agradecimiento a Emilio y a Juanvi por la presentación tan estupenda. Me gustaría hacer una pequeña contribución en la línea de lo que se ha preguntado aquí, porque yo tuve la suerte de conocer en el año 90-91 de primera mano el plan de tsunamis del Perú. Era un plan absolutamente, en ese momento, yo diría avanzado, diseñado por Julio Kuroiba y realmente con una minuciosidad muy llamativa para la situación de entonces. Estamos hablando del 90, 92, en fin, no había en absoluto las posibilidades que tenemos ahora. Había dos cosas que a mí me llamaron la atención entonces. Yo tengo el material a vuestra disposición, si es que os interesa probablemente lo conozcáis, pero había dos cosas importantes que me llamaron la atención. Una, que el tiempo de respuesta ante un tsunami era prácticamente escasísimo, porque la falla más peligrosa, la de San Lorenzo, está prácticamente a 80 o 90 kilómetros del Callao. La historia ya había enseñado como en 1746, me parece que fue, hubo un tsunami muy fuerte y el Callao se inundó. O sea, la gente, el Callao entonces era una fortaleza y el agua entró y la gente se ahogó en la fortaleza. O sea, y quiero decir que tiene una gran historia de sucesos y unos buenos conocimientos. Y la segunda cosa que a mí me llamó la atención era lo bien diseñado que estaba para una población como el Perú y una ciudad como el Callao en el año 90, todo el sistema de evacuación, de las rutas que debía de seguir la gente, las alturas de los edificios, dónde se podían proteger, todo eso estaba bastante desarrollado entonces. No sé qué habrá sido de eso, ni siquiera sé si eso llegó a funcionar en algún momento o hacerse ya, diríamos, con carta de legalidad, pero estaba diseñado. Y estoy hablando del 90, 91, 92. Quizás esa experiencia, que era una experiencia local, porque todavía yo creo que no funcionaba a gran nivel la alerta del Pacífico. Esa alerta yo creo que entonces era muy incipiente, o al menos estaba diseñada para otras cosas. Esta era una de carácter más nacional. Luego me gustaría también comentar una cosa, ya que se ha hablado del tsunami, del terremoto de Sumatra. Ese tsunami, como desgraciadamente pues todos conocemos, produjo muchísimas víctimas. Y hubo un gran tsunami, pero también ha dado pie para que se hayan podido estudiar otras líneas de investigación en alerta de tsunamis. Me estoy refiriendo a una que sé que levanta ampollas, que es el efecto que los terremotos tienen en la ionosfera. En el caso del tsunami de Sumatra, eso está muy bien conocido. O sea, en este momento no se puede negar que eso es así y que eso se ha podido. Yo simplemente lo señalo porque nosotros estamos un poco intentando hacer algo de esto, no para la península ibérica, porque creemos que no es posible en este momento, pero me parece que podría ser otra de las cosas, de estas ideas que en un momento son difíciles de aceptar, pero que a lo mejor merece la pena que se consideren. Nada más.
Ya está. Bueno, dos cosas. La primera, una reflexión así desde mi visión como una persona que no es geóloga ni nada parecido. Y en primer lugar es que hace años este colegio también tuvo aquí a otro jefe, a otro director de la red sísmica, y recuerdo que se habló sobre el tema de los terremotos, de los tsunamis. Yo me fui bastante espantada en aquel momento, creo que serían los años 90, puede ser, o no lo sé. En el caso me fui espantada porque en todas las preguntas que... Bueno, yo suelo siempre hacer preguntas, entonces en la pregunta que yo hice se refería a la gente, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer la gente o qué tenían previsto o si existía pues esto que me estáis contando. Me sigue sorprendiendo la tardía reacción de los españoles ante hechos tan claros como que, por ejemplo, en Baelo Claudia existen datos sísmicos. Están paleosísmicos, sí, vale, paleosísmicos, perdone usted por la imprecisión. Pero eso indica, evidentemente, que es algo que está conviviendo con nosotros y que estemos llegando a esta época. Y sea ahora cuando reaccionemos es, bueno, no sé cómo calificarlo, prefiero no calificarlo, simplemente me parece aberrante, ¿no? Y lo que sí se me dijo en aquel momento es que, bueno, que si había un tsunami, pues que no se iba a evacuar a nadie porque era más peligrosa la evacuación y el anuncio que lo que pudiera ocurrir, es decir, que la gente se iba a atropellar, huyendo, bueno, no sé, yo salí espantada, vamos, y pensando que ojalá que ese periodo de recurrencia no se pudiera volver a dar. Eso por un lado. Y por otro lado, es que yo no sé muy bien cómo va la estructura de todo esto, porque aunque Emilio nos ha contado todo muy bien, yo no sé exactamente la red sísmica nacional, que pertenece a IGN, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el Instituto Oceanográfico? O sea, ¿cuál es la estructura? No tiene nada que ver, lo que pasa es que, bueno, procuramos que entre las distintas instituciones haya cada vez más colaboración. Esto es igual que en los últimos años... Hace 15 años era impensable, por ejemplo, que nosotros la red sísmica hacíamos inversiones en unas estaciones para localizar unos terremotos y pensar que ahora estamos recibiendo en tiempo real las estaciones de otros muchísimos países alrededor y nosotros enviándoles esos datos en tiempo real y que estamos manejando los mismos programas, los mismos resultados, era impensable. Entonces, también con el tiempo se han ido acercando los centros. Entonces, en el caso concreto del Instituto Español de Oceanografía, ellos en realidad no tienen un sistema, no se dedican a los tsunamis, pero sí que se manejan muy bien en los foros internacionales y nos representan muy bien, por ejemplo, en la red esta europea, etcétera. Puertos del Estado, bueno, casi siempre se basa en porque hay personas que trabajan allí en estos centros con voluntad de trabajo. Cada vez hay gente más preparada, con voluntad de hacer su trabajo lo mejor posible, y cuando vas con gente así, pues es cuando se van uniendo. O sea, vamos, yo he visto rivalidades entre centros hace muchos años que ahora no existen. La prueba de ello, que estamos trabajando al mismo tiempo, como digo, con el Instituto de Hidráulica de Cantabria, una universidad de matemática aplicada de Málaga, que no tiene nada que ver con nosotros, el Instituto Español de Oceanografía, o Puertos del Estado, que está dando sus datos en tiempo real. Yo creo que hace bastantes años había un ambiente más de, bueno, yo tengo mis datos, mis instrumentos son míos y mientras yo los tenga soy el dueño y el amo de esto. Yo creo que ahora no, es al contrario. Yo doy todo porque al final salimos todos beneficiados. Es decir, el que da además, si lo miráramos incluso egoístamente, te haces el amo, porque si te estoy dando ya no puedes prescindir de mí. Y entonces, egoístamente también funcionan así un poco las cosas. Y desde luego hay una colaboración tremenda ahora mismo, como digo, con cualquier institución, bueno, no digamos Puertos del Estado, por ejemplo, porque, como decía antes Juan Vicente, estamos haciendo convenios para intercambio de esto, para hacer un software para lo otro, para recibir los datos. Pero resulta que cuando estamos haciendo esos convenios ya lo estamos haciendo, o sea, ya los tenemos.
Yo creo que en poco tiempo ahora, con motivo de todos estos trabajos que nos ha venido de añadido, de los almacenes de almacenamiento de gas, todo el problema del petróleo de Canarias, etcétera, etcétera, todo esto, resulta que necesitamos más estaciones sísmicas. En la mayoría de los casos, antes de escribir la carta para solicitar esa colaboración, ya estamos recibiendo los datos. Es decir, que se ha abierto mucho la sociedad en ese sentido. Ya, bueno, pues me alegro muchísimo porque, no sé, siempre me había dado la impresión de que la Red Sísmica Nacional era un poco como la hermana pobre de todas esas instituciones, cuando en las estructuras que Juan nos ha puesto, pues siempre parte del sismo, ¿no? Es el sismo el que va realmente a decir, ojo, aquí hay un peligro, y luego ya se desata todo lo demás. Entonces, bueno, sencillamente quería hacer esa reflexión, que me alegro muchísimo que todo vaya por buen camino. Con esa buena voluntad, pero evidentemente yo creo que tampoco la sociedad es del todo consciente de la importancia que pueden tener determinados trabajos, pero bueno, es lo que tenemos. Ya. Bueno, yo sí, porque como tengo una hermana que vive en el mar, en Cádiz, concretamente frente al mar, no sé si son 20 metros, lo tengo muy claro. Sé que tengo que subir varios pisos. Gracias. Que por cierto, los terremotos de Almería, la mayoría se sienten en Madrid, en Santa Eugenia, sí. Sobre todo los de Adra. Sí, hola, buenas tardes. Le iba a preguntar si no tiene un sistema que haya hecho de gestión de seguridad en orden de tasar el riesgo y adecuar el nivel de seguridad como los modelos que existen en aviación. Porque aquí, más de una vez, resulta que en España tener petróleo es un problema, almacenar el gas es otro problema, y claro, opinar todos opinamos, y como decía Zaña, que es lo que comentaba antes con Luis, si la gente opinase de lo que realmente sabe, realmente tendríamos un silencio sepulcral que varía para estudiar. Evidentemente ustedes han denodado el esfuerzo en sacar qué es lo que hay, y llevando a la geología preventiva, la pregunta es si han llevado a interior una tasación del riesgo de lo que supone un tsunami, si tienen el nivel de seguridad y el nivel adecuado para hacer la prevención de lo que pudiera ser en una imagen pluridisciplinar con el Instituto Español de Oceanografía, el Geológico y Minero, Sanidad, Interior y también, evidentemente, con las autoridades locales. Esa es una pregunta. Y la otra es si han considerado lo mismo que se hace en aviación. En aviación tenemos el problema de las cenizas volcánicas y evidentemente está claro que cuando entra en erupción el Imbabura o el que fuere, no avisa con un tiempo prudencial porque la ceniza se pone en suspensión una vez hecha la erupción. Entonces existe el Centro Asesor de Cenizas Volcánicas mundialmente distribuido geográficamente, en el que están todos conectados y se da la alerta para todos los aviones que están en vuelo. ¿Tienen ustedes previsto un sistema similar al que existe en aviación para dar una alerta temprana en todas las zonas del litoral? Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera cuestión, es un poco lo que había comentado de cuando se formó aquel grupo en el año 2005, sí que se trasladó entonces a la presidencia del gobierno, que fue quien lo encargó, esas respuestas. Pero bueno, de eso aquello ya no volvimos a saber absolutamente nada más. Ya digo que yo creo que el propio grupo tuvo un poco de culpa, porque empezaron algunos grupos a hacer la carta a la Reyes de Magos. Pues yo para esto necesito 20 estaciones de no sé qué, 40 boyas, un submarino y 20 aviones, yo qué sé. Entonces, claro, aquello iba sumando, y yo me imagino, no lo sé, cuando viera aquello la vicepresidenta del gobierno diría, joder, mira, que nos venga la ola, porque es que esto no lo podemos pagar, claro, diría esto, ¿dónde van estos tipos así? O sea, que eso sí existe bastante tasado, y se ha preocupado incluso el consorcio de compensación de seguros, se ha encargado de esto y de procurarlo. En cuanto a la segunda pregunta, yo no sé si sabrá contestarla mejor Juanvi, yo creo que eso sí está más relacionado con que estamos integrados, de hecho, en el sistema del NEAMS, es decir, que aunque nosotros hayamos creado nuestro propio sistema, nuestros propios avisos y tal, por ejemplo, ahora mismo, todos estos resultados que nosotros estamos obteniendo los están viendo en tiempo real del terremoto en Ispra, en Italia, del centro donde hacen estas simulaciones. Es decir, que gracias a estas conexiones que tenemos, el día que esté montado todo el sistema,
seguro que vamos a estar interconectados con los demás sistemas, porque claro, puede ser que tengamos nosotros una erupción o una explosión en Canarias tremenda y les llegue a, yo qué sé, pues a Marruecos o a donde sea, ¿no? O a las Azores, yo qué sé. Pues sí, eso va a estar previsto. Lo que pasa es que estamos todavía en un paso muy anterior. Sí, yo voy a hacer una pregunta, pero previamente hago un comentario. Lo de ISPRA. Hay un colegiado que está en ISPRA, trabaja en ISPRA. Javier Herbás, que se ha roto la cadera y entonces un artículo que tenía previsto darme me lo ha retrasado, pero bueno, el pobre hombre. Pero que es sobre el tema de deslizamientos. No sé, le preguntaré que si está relacionado también con temas de este tema, no tengo ni idea. Pero la pregunta que quiero hacer yo es la siguiente. Con estas conexiones internacionales que cada vez son mayores, en redes supranacionales, en donde uno está tratando siempre con redes sísmicas y con institutos de geofísica y cosas de estas, en España, ¿qué tiene que ver la red sísmica con el tema de astronomía, que es donde está integrado aquí? Bueno, administrativamente, la red sísmica nacional es una subdirección adjunta. Yo soy un subdirector general adjunto y hay otra subdirección general adjunta que se encarga de la volcanología, y luego pues hay dos subdirecciones adjuntas bastante grandes que se encargan de la astronomía. Concretamente hay un proyecto astronómico muy grande que pretende ver el movimiento de las placas tectónicas, y están instalando grandes antenas en Azores, Canarias y la península para ver estos desplazamientos. Bueno, no sé, yo pienso que no tiene nada que ver la astronomía con nuestro trabajo. Se trata únicamente de una distribución administrativa que ya lleva 14 años funcionando así, y que, bueno, la verdad es que sería nuestro deseo que cambiara en algún momento, sobre todo porque la parte de geofísica ha ido creciendo enormemente en cuanto a trabajo y demanda. Es decir, yo recuerdo que nuestra principal preocupación era dar un servicio público para que cualquier pequeño terremoto se diera con gran fiabilidad, en poco tiempo, etcétera. Llevamos una temporada firmando trabajos, proyectos, informes para organismos nacionales de muchísima responsabilidad de cosas que han sucedido. Es decir, yo recuerdo cuando ocurrió el caso del almacenamiento Castor, que finalmente salió en la prensa, que el Instituto Geográfico Nacional había dado un informe diciendo que había una sismicidad originada por el proyecto. Esto lo firmé yo, es decir, que esa responsabilidad que va creciendo se está disparando últimamente, porque cada vez hay más casos, la sociedad demanda cada vez más información, hay más grupos que presionan, que piden, y entonces se ha ido agrandando. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que hemos tenido también la actividad volcánica de la Isla de Hierro. Es que la verdad es que hemos tenido una racha de años con una cantidad de actividad tremenda. No recordaréis tampoco, pero hemos tenido en Torre Perojil cientos y cientos y cientos de terremotos. Mira, que la población que vivía allí dormía en los coches. Esto muchas veces a nivel nacional no se conoce, pero quien vive allí pues tiene miedo. Hoy día todo se achaca al fracking. O sea, cuando sucede algo es el fracking. Yo creo que hay que explicar a la sociedad mejor las cosas, hablar muy claramente y decir la verdad de las cosas. Por ejemplo, que no hay fracking, o sea, no se está haciendo en ningún sitio. O sea. Ya, no sé si ha contestado la pregunta. Yo decía que qué relación tenía un instituto de geofísica y eso con una astronomía, ¿no? No sé. Estamos encajados en una forma administrativa y bueno. Y es la que hay. Es la que hay. ¿Más preguntas? El señor ya no es secretario. El vicepresidente siempre le dejo hacer la última pregunta, pero no sé qué. Te agradezco que hagas eso porque teniendo en cuenta que no he estado en todo el rato, mi pregunta tiene que ser interesantísima. Pero yo vengo de una reunión que es curioso que ligue con esto, una reunión del grupo de hidrocarburos no convencionales del Instituto de Ingeniería de España, donde una de las cosas que ha citado,
una de las empresas que está intentando hacer fracking ha sido el tema de Torreperejil, que por lo visto mañana vienen con 2 autobuses a Fomento a protestar, porque el gobierno no hace nada. Y es verdad, el gobierno no hace nada. Se producen terremotos y el gobierno, y la culpa obviamente la tienen esos que quieren hacer fracking, porque está claro que querer hacer fracking provoca terremotos. Esto es evidente, el propio Instituto Geográfico Nacional lo puede constatar. Se les dio un informe, ya sé que no tiene nada que ver con la instalación que habéis hecho para detectar los tsunamis, es evidente, pero me has dado pie para que haga la pregunta, ¿no? Es decir, en Torreperejil se les ha dado un informe diciendo que no tiene nada que ver con una cosa que no se hace, porque esto es bastante lógico. Si usted no clava un clavo, pues el clavo no se clava. No puede ser. Luego, no, si no están haciendo fracking, no pueden los terremotos. Los terremotos se han demostrado que son naturales. Bueno, pues siguen pensando que el gobierno no hace nada y que la naturaleza no debe ser muy sabia porque castiga a los de Torreperejil con terremotos y ellos culpa alguna no tienen. Entonces, y hoy hablaba de la necesidad de una campaña de comunicación, porque el 90% de los ciudadanos españoles, incluidos los que están aquí, piensan que el fracking es horrible y que la culpa la tiene el gobierno, seguramente. Y que si no hay fracking y hay terremotos, también tiene la culpa el gobierno. No sé si hay alguna manera de conseguir que la gente razone sobre este asunto. Pero es que no tiene nada que ver, es un problema de comunicación, no tiene nada que ver con la realidad. Tiene que ver con la percepción de la realidad. Si la gente está convencida, por lo que ve todos los días, de que los terremotos los causa el fracking, aunque no haya fracking, está claro que los terremotos los causa el fracking. Entonces, en esto yo sí tengo que decir que hay un estudio, una tesis, que demostró que si se produjera un terremoto como el del 1755, que produjo el único tsunami, no el único, el que causó el tsunami devastador, porque tsunamis ha habido en los deslizamientos de Canarias, porque el Instituto Geológico los ha demostrado. Hoy, en Málaga habría 60.000 muertos. Esto no lo digo yo, lo dice la tesis y un programa informático que tiene el Instituto Geográfico Nacional para meter terremotos gordos y ver lo que pasa. Esto es verdad. Entonces, claro, cuando le dices a un gobierno, oiga, si se produce un terremoto, ¿qué hace usted? Pues el gobierno no puede hacer nada, porque es que el gobierno no tiene fondos para hacer lo que habría que hacer. Pero sí hay, y el Colegio de Geólogos ha publicado ya un decálogo de cosas que se pueden hacer razonablemente. Una serie de cosas que cuestan poco dinero, y una de ellas es informar a la población en las zonas de riesgo, por ejemplo en Cádiz, de que, por ejemplo, se acaba de instalar un sistema de detección de tsunamis, ¿no? Eso estaría bien, hacer una campaña diciendo, oiga, miren, no tenemos dinero para salvarle la vida, pero por lo menos le vamos a avisar de que vaya corriendo. Entonces tampoco, o sea, hoy tenía que estar esto lleno, ¿no? Después de que ayer hubo un programa de televisión informando de lo que pasa, vamos, la peli esta que informa sobre lo que hay en el tsunami. Claro, ¿cómo es posible que hoy no haya venido a ver la gente una cosa tan obvia con que el gobierno ha invertido, al menos a través del Instituto Geográfico Nacional, algo de dinero en colocar un sistema de detección? Porque eso es lo poco que puede hacer. Pues aquí tendría que estar mucha gente pues preguntando y, oiga, ¿cómo funciona esto? Estamos aquí los de siempre. Hemos preguntado, lo que pasa es que estabas... Pero está... Bueno, habéis preguntado, pero yo lo que pregunto es por qué la gente no está aquí hoy. No os pregunto a vosotros. Vosotros está claro que os interesaba. Entonces, una campaña de información que requiere que los centros de investigación como el IGME, también tiene algo que decir, el IGN, el Ministerio de Fomento y el nuestro, pues pongan encima de la mesa un par de millones de euros, que tampoco es tanto, para comunicar. Claro, a lo mejor lo digo porque soy responsable de comunicación del IGME y me gustaría que pusieran dinero, pero no tiene importancia. Has ido a tocar un tema clave, creo que Juan Vistaba también la última vez que estuvimos con la serie de Torreperejil, que bueno, la verdad es que fuimos a informar a la población porque se hizo un informe que no lo hizo el IGN, lo coordiné yo, pero habían participado pues el IGME y universidades, la Universidad de Andalucía, en fin, una cantidad de instituciones, el Colegio de Geólogos, fue José Luis. Salimos escoltados por la Guardia Civil, porque nos querían... Sí, hubo gente que se levantaba y se dirigía contra mí, me quería pegar, porque no ponía fin a los terremotos. O sea, y además estaba engañando,
pero porque estaba todo manipulado, y de hecho ha habido un intento de manipulación ahora muy próximo por las mismas personas en otra zona al sur de Baeza, que ha habido ahora una pequeña serie, y ha sucedido algo parecido. Y todo es porque van al tema del fracking. O sea, había gente allí que decía, oiga, es que en mi parcela están haciendo fracking. Y yo le decía, ¿pero qué es el fracking? No lo sé, pero lo están haciendo, decía. O sea, pero por favor, tengamos un poco de sentido común. O sea, yo creo que se hace un mundo de cosas relativamente pequeñas. Entiendo que la sociedad tenga miedo de determinadas cosas, pero no se puede exagerar todo hasta este punto, ¿no? No tiene ningún sentido. En la cuestión del fracking, yo como Manuel hemos trabajado en el petróleo hace 30 años. ¿Tanto? Sí, hace 30 años. Yo pensaba que era más joven, era en el 83. Es que dicen la gente que se contaminan los acuíferos. Ustedes que son físicos, ¿le pueden explicar a la gente lo que es un efecto Venturi o lo que es un teorema de Bernoulli? Yo lo conozco porque me dedico a volar casualmente, ¿no? Pero es que los... Sí, sí. No, pero es que es evidente, volviendo a las frases y parafraseando, sin echar nombres por ahí, lo decía Cajal, el problema de España es un problema de cultura. Ustedes que son universitarios como nosotros, que nos hemos formado y tenemos que bregar con esto, tenemos un horizonte descorazonador. Bueno, es lo que ha dicho Manuel, que habría que difundir, que el trabajo que hacen ustedes se difunda a la sociedad civil, que el que hace el geólogo se difunda a la sociedad civil, que sepan que el que está de funcionario público percibiendo el erario público un salario y no metiendo el saco en la comisión de nada, está dejándose en un modelo una parte de su trabajo que tiene una repercusión social. Lo mismo que la cuestión de hidrocarburos, que ha dicho Luis muchas veces, la geología preventiva y el bien de la geología. Que la última pregunta la tenía que haber hecho yo. Bueno, pues la hace Manuel. Y la pregunta que digo, que es que con estos mimbres tenemos que bregar el cesto. Evidentemente, se habla de que están haciendo fracking, cuando dicen que se contamina el acuífero y en realidad no saben que los pozos están sellados. Y se hace un análisis de presión de muchos miles de PSI, de muchos cientos de kilos por centímetro cuadrado. Eso habría que difundirlo ustedes como físicos en el IGN y nosotros como geólogos. Es más una pregunta que una desiderata. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Si la mesa quiere hacer algún comentario, bueno, pues muchas gracias por su presencia y nos vemos en otra. Vale.